Mi nombre es Irene Pelayo, soy ginecóloga del Hospital Ramón y Cajal y también soy profesora de la Universidad de Alcalá de Henares. Estoy aquí para compartir con vosotros un tema que me parece muy interesante, que es el papel de la punción transvaginal ecoguiada en el estudio de las masas pélvicas. Tengo que agradecer a la Sociedad Madrileña de Ginecología y Obstetricia el poder estar aquí con todos ustedes compartiendo nuestra experiencia sobre este tema que espero que les resulte interesante. En primer lugar, declaro que no tengo ningún conflicto de interés con ninguna de las marcas ni de los productos de los que voy a hablar. La punción ecoguiada transvaginal nosotros la utilizamos para hacer dos tipos de pruebas. Por un lado, las pruebas de diagnóstico con la obtención de tejido histológico y también con el objetivo del drenaje. El objetivo de esta punción ecoguiada es obtener una muestra suficiente de tejido para el estudio histopatológico o bien para el estudio microbiológico. De cualquier manera, intentaremos acelerar el diagnóstico y acortar el tiempo hasta el inicio del tratamiento oncológico definitivo, en los casos, por ejemplo, de las carcinomatosis o de las masas anexiales malignas, o bien el drenaje de las masas anexiales, por ejemplo, en el caso de los drenajes de los abscesos tubováricos. La punción ecoguiada transvaginal se puede hacer mediante la punción con aguja fina, mediante la biopsia con aspiración con aguja gruesa o mediante la biopsia Trucut. Evidentemente tenemos que realizar la guía a través de la imagen de la punción y esto se puede realizar mediante el TAC, la resonancia magnética o la ecografía. La ecografía nosotros podemos realizarla vía transabdominal o transvaginal. ¿Qué ventajas tiene la ecografía transvaginal? Pues que tiene una fácil disponibilidad, la verdad es que la tenemos en la mayoría de las consultas, no produce radiación, tiene un fácil acceso a estructuras transvaginales, es dinámica, tiene la gran ventaja de que podemos ver la punta de la aguja y así evitamos las lesiones intestinales y de vasos. También podemos aplicar el Doppler color, evitando así puncionar vasos. Es rápido y es coste efectivo. Ya hace poquito tiempo, en el año 2002-2023, se publicó desde la SEGO la guía de manejo de las masas anexiales, donde pueden observar, aquí se lo he señalado, cómo introducen ya el valor del Trucut diagnóstico en los casos en los que las masas anexiales se encuentran diseminadas, por ejemplo, en los casos de la carcinomatosis peritoneal. Asimismo, ellos establecen unas indicaciones respecto al estudio de las masas anexiales con las que podríamos realizar una punción ecoguiada, como son, por ejemplo, pues, las tumoraciones pélvicas que no son resecables o aquellas tumoraciones pélvicas en las que sospechamos que se trata de una recidiva, la paciente tiene otro tumor, otro cáncer y aparece una lesión sospechosa a nivel pélvico que podemos puncionar para valorar si se trata de una recidiva o no y así ajustar su tratamiento. También tumoraciones pélvicas sospechosas metastásicas que sean de origen no ginecológico. Y también en tumoraciones pélvicas que requieren un estudio histopatológico en pacientes inoperables. Nosotros hemos añadido otras indicaciones, como son, por ejemplo, el drenaje de los abscesos pélvicos, que sería la misma técnica, pero sin obtención de tejido histológico, sino más bien el drenaje o el cultivo del material en el interior del absceso. O bien drenaje de tumoraciones pélvicas que estén causando síntomas. También el drenaje y esclerosis de los endometriomas, que sería motivo de otra charla. O bien tumoraciones pélvicas dudosas abordables siempre por ecografía transvaginal. Sí que es verdad que tienen que tener cuidado y realmente se postula como una contraindicación cuando existen evidentemente alteraciones de la coagulación o existe un déficit de plaquetas en los casos de trombocitopenias importantes, en los últimos estudios hablaban del número de recuento de plaquetas menor de 80.000. Cuando evidentemente teníamos riesgo de diseminación tumoral, no vamos a puncionar un cáncer de ovario que en principio es operable. Y, por supuesto, pues en los casos de enfermedad inicial o tumoraciones con cápsula íntegra. Respecto a las tumoraciones pélvicas, ¿a qué nos referimos con tumoraciones pélvicas? ¿Qué es lo que podemos puncionar? Pues todo con lo que accedamos por vía transvaginal sin lesionar estructuras de alrededor. Por ejemplo, podemos puncionar el fondo de saco vaginal, podemos puncionar el miometrio, ya les mostraré que nosotros tenemos casos que hemos puncionado el miometrio sin ningún problema y no tienen las pacientes mayor dolor. Podemos puncionar cervix, podemos puncionar peritoneo y, por supuesto, podemos puncionar masas anexiales.
Respecto a la punción con aguja fina en patologías benignas, nosotros no lo realizamos puesto que sabemos por la literatura que la tasa de recurrencia es bastante elevada. Como les decía, tenemos tres tipos de punción, tres tipos de abordaje por vía transvaginal, como son la punción aspiración con aguja fina, la biopsia por aspiración y el TruCut. Nosotros realizamos o bien la punción con aguja fina o bien el TruCut. La punción con aguja fina, la aguja que utilizamos es de 18 Gs. El tejido que sacamos a estudio son células. El inconveniente es que no vamos a poder estudiar una arquitectura tisular. Sin embargo, mediante la biopsia por TruCut, también por vía vaginal el calibre es de 18 G, son agujas que miden entre 20 y 30 centímetros. Sí que es verdad que obtenemos un buen fragmento tisular, la indicación es pues, la que hemos comentado anteriormente, alternativa a la cirugía, y muy importante que sí que podemos estudiar tanto la arquitectura tisular como hacer todos los estudios inmunistoquímicos que se precisen para el estudio de esa masa. Respecto al material, pues no necesitamos de base ningún material diferente de lo que tenemos disponible en las consultas. Sí que es verdad que necesitamos un acoplador, una guía por la cual se debe acoplar a la sonda transvaginal y necesitamos las pistolas de biopsia o bien la aguja de drenaje. Nosotros en el año 2023 publicamos en la revista Diagnostics nuestro protocolo, cómo lo realizábamos, y también en ese mismo año, el año pasado, realizamos un metaanálisis acerca de las bondades y los beneficios de la biopsia ecoguiada transvaginal. Aquí les muestro las pistolas de biopsia. Nosotros podemos utilizar dos tipos. El primer tipo, que es la más sencilla, es una pistola de biopsia pues, muy sencilla, en los cuales tenemos un estilete con el cual debemos puncionar la lesión y luego, mediante la cobertura del estilete, lo que se va a producir es la obtención del material. Es decir, el disparo lo que hace es que la cobertura de la aguja coja la cantidad de tejido. Sin embargo, con las biopince, que son las que más utilizamos últimamente, lo que tenemos que hacer es depositar la aguja al inicio de la lesión, calcular el tamaño del disparo, podemos elegir entre 13, 23 y 33 milímetros, y a partir de donde posicionemos la aguja, lo que vamos a conseguir es el fragmento de la longitud de la que hemos previsto. La cantidad de material que conseguimos con la biopince es superior al material de la aguja, de la pinza convencional. Fíjense, aquí les muestro un ejemplo. Esta es con la pistola de biopsia convencional. Nosotros introducimos la aguja hasta el lugar donde queremos conseguir la muestra. Ya tenemos la aguja ahí posicionada y al realizar el disparo, lo que ha ocurrido ha sido que el cilindro externo ha tomado la muestra. Como digo, la cantidad de muestra que tenemos pues es bastante pequeña. Aquí ven ustedes el estilete, como con una aguja, con una pincita deberíamos coger el material, que en este caso, como el tejido es muy blando, pues hemos tenido bastante poco. Aquí les muestro la biopince, hemos seleccionado 33 milímetros como distancia de disparo, la cargamos. A mí siempre me gusta confirmar que la pistola funciona correctamente. Localizamos dónde queremos realizar la lesión, realizamos la medición con la guía del ecógrafo para saber exactamente la distancia de disparo, colocamos la aguja al inicio de la lesión y fíjense cómo ahora en el disparo han salido los 33 milímetros que habíamos calculado al inicio de la técnica, con lo cual la cantidad de tejido que vamos a obtener pues va a ser mucho mayor, aunque sea un tejido blandito como este, pues fíjense cómo en definitiva obtenemos material que ya pueden analizar los patólogos. En este otro caso vamos a hacer la misma prueba con un tejido un poco más sólido para que vean ustedes la diferencia. Recuerden siempre que este tipo de pistola, la pistola más convencional, tienen que atravesar hasta donde necesiten tener la lesión y el disparo va a ser simplemente que la cobertura del estilete va a coger el material.
Nosotros luego tendremos que coger el material que se encuentra enclavado en el propio estilete con ayuda de una pincita o con ayuda de una aguja. Y fíjense en el grosor del tejido que hemos cogido. Se trata de un tejido pues, bastante sólido y ahora van a ver la diferencia con la biopince, que como recuerdo, comprobamos siempre la distancia de disparo. Eso es muy importante porque la aguja va a avanzar en el interior de la pelvis femenina. Como digo, siempre comprobamos que efectivamente todo funciona correctamente. Ahí les estoy mostrando. Hemos elegido 33 milímetros de distancia de disparo. Pueden ustedes elegir en función de dónde se encuentre la lesión, 13, 23 o 33 milímetros. Lo colocamos al inicio de la lesión y la muestra se va a coger, esto es muy importante, desde el inicio de donde hemos depositado la aguja. Esto es muy importante, les decía, porque si por ejemplo tenemos una papila en una masa anexial muy pequeña y queremos coger todo el material de la propia papila, pues deberemos depositar la punta de la aguja al principio de la papila, localizamos la cantidad de tejido que queremos coger en función del tamaño de la papila y cogeremos muestra de todo el recorrido de la papila. En definitiva, ¿cómo hacemos de forma práctica esta punción transvaginal? Pues en primer lugar evaluaremos el caso. Es importante realizar una buena historia clínica y una exploración ginecológica y general. Le haremos una ecografía valorando el diagnóstico ecográfico, valorando muy importante su accesibilidad, que esté accesible, que no tenga estructuras vitales por delante de la punción. Nosotros consultamos con el comité de gineco-oncólogos, donde se da el permiso y la indicación para realizar esta punción. Informamos a la paciente y esta firma un consentimiento informado de la toma de biopsia. Nosotros sí que incorporamos la toma de antibiótico desde el día de antes de la punción, un poco por prevención, aunque esto no está protocolizado, no está admitido por todos los autores. En segundo lugar, la paciente viene a la consulta. Le hacemos una ecografía, valoramos las estructuras, le hacemos el Doppler de los vasos, sacamos la guía de biopsia, valoramos la necesidad de la distancia, calculamos la distancia del disparo. Estamos con la paciente, colocamos el espéculo. Es muy importante realizar una desinfección vaginal porque las primeras biopsias ecoguiadas, los primeros trabajos que analizaban las biopsias ecoguiadas tuvieron algunos casos de infecciones que se relacionaban con no haber realizado una buena desinfección vaginal. Nosotros lo realizamos con clorhexidina. Nosotros le ponemos anestesia local con un poquito de lidocaína, le damos con un spray de lidocaína y luego le instilamos 10 mililitros de mepivacaína al 2% a las 3 y a las 9 horarias, un poco para favorecer el confort de la paciente, y preparamos la guía de sonda y la aguja de la biopsia. A continuación realizamos la biopsia Trucut, tal y como les he mostrado en los vídeos anteriores. Disparamos la pistola, obtenemos el material y en nuestro caso tenemos la suerte, les aconsejo que si pueden que lo hagan, de tener un patólogo al lado para valorar la cantidad de tejido que hemos obtenido. Ellos van a hacer dos tipos de análisis, los anatomopatólogos. Pueden hacer el análisis MOSE, que es Macroscopic On-Site Evaluation. Ellos miran la cantidad de tejido macroscópicamente y luego hacen el método Rose, que es el Rapid On-Site Evaluation, que se trae en un pequeño kit donde traen sus tinciones y un microscopio donde pueden ver así a grandes rasgos el tipo de material que les hemos entregado y podemos modular si a lo mejor necesitan más material, necesitan, como mínimo vamos a coger 2 muestras para que tengan suficiente material, pero si necesitan que cojamos de otra zona o evaluar otro sitio que a ellos les parezca. El hecho de tener un patólogo al lado pues mejora tanto la sensibilidad y te asegura que obtienes una buena muestra y evitas, por ejemplo, áreas de necrosis, como por ejemplo en las masas anexiales. Después de haber realizado la biopsia, pues comprobaremos el sangrado mediante ecografía y posteriormente pues damos de alta a la paciente. En los casos en los que queramos hacer un drenaje mediante una punción con aguja fina, utilizaremos esta aguja de drenaje
que presenta una aguja interior y que se puede retirar, con lo que realizaremos inicialmente la punción y luego retiramos la aguja y a la parte más externa, que realmente es hueca, conectamos, aquí lo ven ustedes, una jeringa para obtener el material. En este caso, pues fíjense, hemos drenado un absceso con gran cantidad de material purulento por el interior. Sería la misma técnica y con la diferencia de que necesitas un ayudante que realice la aspiración del material. Una vez que hemos realizado la punción o el drenaje, comprobamos la hemostasia, volvemos a poner un espéculo, valoramos si es que hay que aplicar en algún punto nitrato de plata, que no suele ser habitual, y nosotros sí que ponemos un poquito de solución de sulfato férrico. Le damos las recomendaciones posteriores de que esté un poquito tranquila, de que se observe en casa, de que tome analgesia si lo precise y que si presenta un sangrado intenso, un dolor o fiebre, pues deberá acudir a urgencias. La paciente se queda en reposo en nuestra sala de espera durante 10 minutos y posteriormente pues se va a casa sin ningún problema. Aquí les muestro los datos que hemos recogido. Nosotros iniciamos a realizar esta técnica en el 2021. Como ven, el rango de edad pues es muy variable. Hemos funcionado lesiones de niñas de 16 años hasta los 87 años, algunas de ellas menopáusicas, no todas. Para nosotros no es un impedimento el índice de masa corporal, fíjense, ha llegado hasta 38 el índice de masa corporal. El motivo ha sido o bien drenaje, que lo hemos hecho en 14 casos, o bien para diagnóstico en 47 casos. En los antecedentes personales, pues fíjense, muchas de ellas, hasta casi 20 pacientes, tenían o cáncer de ovario, cáncer de endometrio, cáncer de cervix, cáncer de mama, cáncer de colon. Hemos realizado la punción en mujeres con antecedentes de cirugías previas, incluso histerectomías o histerectomías con doble anesectomía y con antecedentes de quimio o radioterapia hasta en un 30% de los casos prácticamente. De los 11 drenajes que hicimos por los abscesos, 8 obtuvimos material purulento y 3 material hemático. También realizamos 47 biopsias y 3 culdocentesis. En el estudio ecográfico de las lesiones que hemos estudiado, pues fíjense, pueden ser de carácter sólido, hasta casi un 50%, sólido quístico, 11%, quístico solo, 36%, y estudio de ascitis en 3 casos. El diámetro, pues la verdad es que nos es un poco indiferente. Hemos cogido muestras hasta de 2 centímetros, muy pequeñitas, difíciles de localizar, pero lo hemos conseguido, hasta lesiones mucho más grandes, hasta de 16 centímetros. El Doppler color podría ser más o menos abundante y fíjense, importante la localización. Hemos puncionado hasta 27 casos de masas anexiales, 13 casos entre útero y cervix, hemos puncionado vagina, peritoneo o Douglas y un caso de una lesión periuretral que fue bastante difícil, dado que se encontraba justo al lado de la uretra, era un caso de, luego se los muestro, de un carcinoma de endometrio que podía tener una recidiva y conseguimos obtener el fragmento de la biopsia para poder hacerlo. En general, la punción nos ha resultado fácil en todos los casos, excepto este que les digo, también fue una de las primeras que realizamos, con lo cual pues teníamos menos experiencia. Y 3 hemos calificado como difícil porque se trataba de valorar una culdocentesis y había muy poquito material. Respecto a la histología de la punción, ha resultado maligno casi en el 50% de los casos y cuando analizamos la cantidad de material drenado, pues hemos drenado desde 5 mililitros hasta 1 litro en un caso muy interesante que luego les comento. El cultivo, solo 2 nos han resultado negativos, el resto han sido todos positivos con todos los microorganismos que les muestro ahí. No realizaron tratamiento posterior 22 pacientes porque no lo precisaban. En 5 casos realizamos cirugía complementaria y quimioterapia en 16. Respecto al control posterior, nosotros posteriormente siempre llamamos a las pacientes para que nos cuenten si ha habido algún problema y revisamos la historia clínica. Y tan solo en un caso, una paciente acudió al servicio de urgencias por sangrados. La verdad es que se trataba de una mujer que tenía un cáncer de cervix, con lo cual se entiende que en el momento en el que tocamos cualquier lesión a nivel cervical, pues se entiende que puede sangrar. La verdad es que la mujer estuvo en observación y no precisó ingreso ni nada especial.
Respecto a los casos en los que se intervino, hicimos cirugía y obtuvimos la anatomía patológica definitiva, tan solo en un caso no hubo una concordancia entre la histología que nosotros obtuvimos mediante nuestra biopsia y la anatomía patológica definitiva. Se trataba, también se lo voy a mostrar posteriormente, un caso de un adenocarcinosarcoma de bajo grado de muy difícil diagnóstico anatomopatológico. Fíjense, pues en este caso se trata de una mujer de 77 años que presentaba una masa a nivel pélvico. Fíjense cómo aquí hemos sacado la guía de biopsia para nuestro ecógrafo. Cada vez la diferencia entre cada uno de estos dos puntitos es de 1 centímetro, con lo cual nosotros calculamos en este caso que podíamos coger pues, la muestra total de unos 3 centímetros. Fíjese el disparo de la biopsia, cómo se ve, hemos obtenido el material, lo sacamos y se lo damos a anatomía patológica para que lo analice. Muy importante, nosotros entre medias que quitamos la aguja, no sacamos el ecógrafo, sino que necesitamos un ayudante que presione ahí la sonda transvaginal para hacer un poquito de hemostasia, aunque sea local. En este otro caso se trataba de una mujer de 60 años con una lesión de aspecto predominantemente sólido. Fíjense aquí cómo tenía bastante ascitis, tenía también implantes a nivel peritoneal. Fíjense el Doppler color tan intenso. La verdad es que nosotros no hemos encontrado asociación con el Doppler, la aparición de Dopplers con el color 3 o 4, con que haya mayor o menor cantidad de hemorragia. Hicimos la punción y confirmamos que se trataba de un carcinoma seroso de ovario bilateral en el que la mujer pudo hacer un tratamiento muy rápido de quimioterapia. Para nosotros la gran diferencia es que realmente el diagnóstico es rápido desde que programamos la punción, que la podemos programar de un día para otro, incluso a veces en el mismo día. Los patólogos hacen una toma de la muestra y en 3-4 días tienen el resultado, con lo que la mujer desde que viene a la consulta, que le hagamos la biopsia hasta que inicia su tratamiento, pues a lo mejor puede pasar una semana o incluso menos. Este caso se trataba de una mujer de 55 años que tenía un carcinoma de cervix clínico, claramente se veía una lesión a nivel del cuello, que realmente parecía un carcinoma, pero presentaba unas lesiones a nivel anexial. Le hicimos la punción y se trataba igualmente de metástasis del adenocarcinoma de cervix. Este otro caso es una mujer de 61 años con una masa abdominal muy grande, de 150 milímetros. La verdad es que ocupaba toda la pelvis, no se distinguía ni el útero, ni el endometrio, ni nada. Se veía una gran masa que ocupaba toda la región pélvica intensamente vascularizada. Le hicimos la punción y se trataba de un adenocarcinoma de endometrio. Este otro caso es un caso muy curioso, por eso se lo traigo. Es una mujer de 52 años que había tenido ya una anexectomía unilateral por endometriosis y fíjense, vemos aquí una gran masa con un contenido ecomixto, con proyecciones irregulares en el interior de la masa. Aparte de esta lesión anexial, en la ecografía podemos distinguir una endometriosis profunda con una adenomiosis. Fíjense aquí la papila, una gran papila, y quisimos coger material de esta papila y efectivamente nos confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma endometrioide. Asimismo, esta mujer presentaba una gran molestia abdominal por la gran masa que tenía y le drenamos 1 litro de material serohemático, con lo cual pues, disminuyó la clínica en gran medida. Este otro caso es el que les contaba anteriormente, que nos resultó difícil, también un poco por ser uno de los primeros que hacíamos. Fíjense en esta masa que se encuentra al lado de la uretra. Es una masa pequeñita de menos de 2 centímetros que se encontraba intensamente vascularizada en una mujer que ya había tenido su tratamiento con histerectomía y doble anesectomía por el carcinoma de endometrio. Y conseguimos realizar la biopsia, el diagnóstico fue de adenocarcinoma y los compañeros pudieron resecarla en quirófano. En este otro caso es una mujer de 43 años que hacía 3 años le habíamos intervenido con una cirugía completa, con un carcinoma de células claras, un estadio 1C, asociado a endometriosis.
y que al hacer la ecografía de control pues habíamos visto esta lesión sólido-quística bastante vascularizada, la verdad es que sospechosa, pequeñita, 26 milímetros, que realizamos la punción y efectivamente pues se vio que era una recidiva de su propio tumor, que los compañeros pues también supieron resecarla. Este otro caso se trata de una mujer de 39 años que le habían hecho una histerectomía previa por un útero miomatoso y fíjense qué imagen presentaba cerca de la cúpula vaginal, una imagen irregular con algunas áreas quísticas intensamente vascularizada, que la verdad es que no teníamos muy claro si se trataba de una lesión maligna o benigna. Le hicimos una punción y en este caso pues dio un diagnóstico de mioma, con lo cual pues fue una gran tranquilidad. Este caso es el que les había contado anteriormente, que no existía una correlación exacta entre la biopsia que hicimos transvaginal y la cirugía definitiva. Se trataba de una mujer de 61 años a la cual le habían realizado una histerectomía con doble anesectomía por una endometriosis previa, que presentaban, fíjense, esta masa así de aspecto mucoide, muy irregular. Fíjense qué vascularización tan intensa tenía. Le cogimos una biopsia que nos dio como resultado una adenomiosis, pero ante la gran sospecha clínica que teníamos decidimos realizar la cirugía completa de la lesión y se trataba de un adenocarcinosarcoma uterino de bajo grado. La verdad es que hablando posteriormente luego con los patólogos nos confirmaron que es que aparte de ser un diagnóstico anatomopatológico bastante raro, pues es bastante difícil y para lo cual se necesitaba toda la lesión para poder hacer el diagnóstico completo y no simplemente una biopsia. Este caso se lo traigo un poco como curiosidad porque se trataba de una mujer de 16 años que decía que presentaba una incontinencia urinaria continua que le impedía realizar su vida diaria. Fíjense cómo presentaba un quiste, que efectivamente parecía un quiste de nabo, nada maligno, pero de gran tamaño que estaba comprimiendo la vejiga. Fíjense la inserción de los uréteros como rellenan la vejiga. Le ofertamos si quería el hecho de vaciarlo y lo pinchamos, lo puncionamos, obtuvimos 15 mililitros de material mucoide. Fíjense cómo se quedó después de haberlo puncionado, pequeñito, pequeñito, con lo cual pues, la chica pues, mejoró francamente de su clínica y estaba ciertamente agradecida. En este caso, se trataba de una mujer de 75 años con un antecedente de carcinoma de páncreas que a nivel del cérvix presentaba una lesión cervical bastante vascularizada. Le hicimos una punción a ese nivel y nos dio el diagnóstico de adenocarcinoma de cérvix. Esta paciente fue la que les comentaba que acudió por sangrado, pero que cabe dentro de la lógica por la naturaleza de la lesión de la que se trataba. Les muestro, por ejemplo, este otro caso, una mujer de 47 años que presentaba esta lesión a nivel cervical. Parece que son como quistes de Nabot, pero con contenido endometriósico. Queríamos descartar su naturaleza endometriósica. Lo puncionamos y nos confirmaron que efectivamente se trataba simplemente de un clúster de quistes de Nabot. Y esta otra paciente, 51 años, fíjense qué masa tan grande, ecomixta a nivel del cuello, que también nos llamó la atención y le hicimos la biopsia y fue anatomía patológica benigna. Ahora les voy a mostrar una serie de casos en los que hemos realizado un drenaje de abscesos. Este caso era una mujer de 57 años, obesa, con un índice de masa corporal de 36 años, que ingresó por fiebre, dolor abdominal. La mujer había sido intervenida de un carcinoma de colon previo y presentaba un absceso cuya opción era o el drenaje guiado o la cirugía con todas las complicaciones que podría conllevar. Realizamos la punción y obtuvimos hasta 240 mililitros de material purulento. En estos casos nosotros, si podemos, también obtenemos anatomía patológica para confirmar que se trata de un proceso benigno y se trató de una inflamación aguda cervicada y salió como dentro del cultivo el Streptococcus intermedius. Este otro caso se trata de una mujer de 33 años que acude al servicio de urgencias por fiebre, dolor abdominal. Le diagnosticamos de un absceso tubo-ovárico y nosotros seguimos el protocolo, que si la paciente se encuentra estable y tiene un absceso fácilmente drenable por ecografía,
Tras el ingreso y haber estado al menos 24-48 horas con antibiótico intravenoso, se puede realizar el drenaje, con lo cual pues, la clínica disminuye drásticamente. Fíjense cómo en este caso hemos realizado la punción del absceso, este es inicialmente, y luego cómo lo hemos dejado con prácticamente muy poquito contenido en su interior, pues con lo cual la mejoría clínica es de, según salen de la consulta, de habérselo drenado, pues ya tiene una mejoría clínica espectacular. Este otro caso se trataba de una mujer muy jovencita, 27 años, que también sospechábamos que podría tener un absceso a nivel ovárico, pero el contenido era ligeramente diferente. Fíjense las pequeñas puntitas, las pequeñas irregularidades en el interior del supuesto absceso. Obtuvimos 80 mililitros de material hemático, pero purulento, y aparte del cultivo que nos dio todos estos gérmenes que les pongo aquí, pues la anatomía patológica dio de endometriosis. Fíjense, este era el estadio inicial, como lo encontramos antes de realizar la punción, y fíjense cómo lo dejamos prácticamente vacío después de realizar el drenaje. Con lo cual, con todo ello, queremos concluir que la punción ecoguiada es una técnica sencilla. Es verdad que desde mi punto de vista la tiene que realizar un ecografista con una cierta experiencia, que se puede realizar de forma segura, ambulatoriamente. Nosotros lo realizamos en la consulta, que tiene buenos resultados y permite un diagnóstico precoz, sobre todo en estos casos de carcinomatosis en los que el tiempo pues, apremia. Podemos utilizarlo siempre que queramos realizar una confirmación histológica de cualquier masa que sea accesible por vía transvaginal. Evidentemente no podemos realizar los casos de tumoraciones ováricas en los que tengamos riesgo de diseminación o neoplasias anexiales en estadios iniciales, que podemos hacer diagnóstico y a su vez tratamiento también de lesiones quísticas pélvicas y con la misma técnica realizar drenaje de abscesos tubováricos sintomáticos. Pues muchas gracias por estar ahí y compartir conmigo estos minutos. Les dejo mi correo por si necesitan alguna otra información o por si quieren ponerse en contacto conmigo. Muchas gracias y hasta pronto. Pues muchas gracias, Irene, por tan fantástica presentación, por habértela trabajado tanto, porque supongo que la edición y el montaje de los vídeos te ha de llevar tu tiempo. Yo solamente tenía un par de preguntas. Has hablado al principio de que utilizáis también la punción de masas en miometriales. ¿En qué circunstancia lo utilizáis? ¿Cómo lo hacéis? ¿O cuándo lo indicáis? Pues siempre que tengamos duda de que haya algún proceso maligno. La verdad es que la técnica es igual, parece que va a doler, pero no les duele absolutamente nada. Molesta más casi poner el espéculo y quizá la anestesia local que ponemos, que molesta un poquito, pero prácticamente nada. Y la hacemos siempre que tengamos sospecha de algún tipo de lesión maligna. Por ejemplo, mira, te pongo uno de los últimos casos. Nos consultaron los oncólogos que estaban haciendo un estudio ellos de un carcinoma de ovárico metastásico en estadio 4 que necesitaban saber si el útero estaba invadido sí o no, y le hicimos una punción quiero decir que ellos pueden hacer todas las técnicas que ellos necesiten de inmunohistoquímica, las podéis hacer perfectamente. O sobre todo en casos de metastásicos, de carcinomas de mama, carcinomas de cualquier tipo de lesión por el cuerpo, que veamos alguna lesión, podemos indicarlo. ¿Habéis tenido experiencia o necesidad de utilizarlo en miomas sospechosos que tengáis que discernir? Acerca de sarcomas. Sí, bueno, nos lo estamos planteando. Por ahora no hemos hecho, pero sé que es un tema a plantear, que yo creo que invito a todos los que estén conectados que si quieren que hagamos algún tipo de estudio multicéntrico, la verdad es que por nosotros la técnica es fácil, es igual, pero ya tenemos que acordar la indicación desde el punto de vista clínico. Y otra cosa, las punciones que habéis realizado de abscesos, ¿las pincháis, dejáis drenaje o No, simplemente con la evacuación con la habéis evacuación. conseguido la mejoría? Es increíble, es que es increíble, ¿verdad? Solamente si lo haces te vas a dar cuenta cómo la clínica es que mejora según se van, están a lo mejor un poquito molestas porque hemos Traseado. casteado por ahí, pero es espectacular, o sea, es que les cambia la cara radicalmente. Si lo haces por la mañana vas a verlas por la tarde y es que les ha cambiado la cara totalmente.
Pues claro, has evacuado, fijaros la cantidad de pus o de material que Ujú, hemos evacuado. Puedes evacuar lo que tú quieras, con tal de que no lesiones ninguna ujú, estructura, puedes evacuar lo que tú quieras y el antibiótico llega más, porque claro, ahí tienes al fin y al cabo una bolsa de pus que ujú, te está impidiendo la llegada del antibiótico. ujú, Eso sí, las dejamos con antibiótico intravenoso al menos un día antes y al menos un día después por precaución. ujú. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo, Irene. Muchísimas gracias, Jesús, por tu, por tu, por acogernos en tu hospital. Os recuerdo a todos que en los próximos días la Manolo, próxima. ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Oye, muchas gracias por la presentación y como dice Manolo, soy Miguel Ángel Rodríguez Zambrano y muchas gracias también a Jesús Lázaro y a, bueno, a toda la colaboración de todos los hospitales. Me ha encantado la presentación y quería hacerte tres preguntas muy cortas. Una Sí. ya la ha hecho Manolo sobre el tema de los miomas, ¿no? Los miomas que sospechamos y que después nos encontramos con la desagradable sorpresa en la cirugía sin tenerla prevista del todo de que es un sarcoma, que ya has comentado el hacer un estudio me parece súper interesante. La segunda pregunta es no siente nada de dolor la paciente, porque a mí me da un poco de reparo el que con el disparo, que probablemente suene, y que meter una aguja 3 centímetros, con que se mueva un poquitín la paciente, puedes lesionar una asa. Y tercera pregunta es que has comentado en las contraindicaciones de la punción en aquellos casos que puedes diseminar un tumor, pero nos has hablado de dos casos en los que habéis funcionado primero una endometriosis que después era un adenocarcinoma o un carcinoma, no sé cuál es la noticia patológica, y también otro más de un adenocarcinoma de endometrio. ¿Qué haces para decir, oye, pues esta punción no me merece la pena porque es sospechosa o no? Vale, pues mira, respecto a la primera pregunta, la verdad es que nosotros utilizamos mucho la técnica de hablar con la paciente. Estamos todo el rato hablando con la paciente, relajándola. No sé si está bien decirlo, pero hacemos bromas con ella para que se relaje, para que se encuentre en un ambiente adecuado. Le vamos contando todo lo que vamos haciendo, se lo vamos contando para que ella esté tranquila y, Anestesia verbal. anestesia verbal, efectivamente, sí. Y la verdad es que sí, la pistola, el disparo, efectivamente, como tú dices, el disparo suena, pero tú se lo avisas que esté tranquila, que no se mueva y la verdad es que no hemos tenido ningún problema, llevamos creo que bastantes casos, o sea que por esa parte yo creo que no hay ningún problema siempre y cuando, o sea, si no estás hablando con ella, pero nosotros se lo estamos contando todo, está viendo que entra uno, que entra otro, que quiero decir que no, si confraternizas con la paciente yo creo que no hay ningún problema. Y respecto al segundo tema, nosotros siempre hacemos las punciones en consenso con el equipo de gineconcólogos. Nosotros no realizaríamos ninguna punción sabiendo que se trata de una masa anexial en estadio inicial. Que luego salga, pues será otra cosa, pero que no lo realizamos. Siempre realizamos las punciones de las masas anexiales cuando pensamos que están diseminadas. Bien lo hemos hecho nosotros la ecografía o bien se ha realizado un TAC y está claramente diseminada y ya te digo, siempre con el beneplácito del comité de gineco-oncólogos. Vale, pues muchas gracias. Pues si no hay más preguntas en la gente que está conectada, nada, despedir la reunión. De nuevo recuerdo que va a estar disponible en la página web y en la app de la sociedad a través de nuestro canal de YouTube en los próximos días. Y invitaros para la próxima, no tenemos fecha todavía de la séptima reunión, os avisaremos con suficiente tiempo. Y nada más por nuestra parte, que paséis un buen día a todos y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un saludo.